Es un gusto estar en el tercer capítulo de Corto a Largo. Pues el día de hoy me encuentro con grandes invitados, con colegas que puedo llamar al día de hoy amigos. Tenemos a Pedro y a Beto Cerrillo. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto. Pues el día de hoy, como venimos hablando en otros capítulos, pues vamos a hablar de la producción, ¿no? Esta parte que es fundamental, y con todo lo que hemos estado viendo, pues es muy importante definir muy bien los roles, que haya orden, que haya cuidado y atención, y además la importancia de contemplar cosas que para la postproducción son fundamentales. Entonces, primero, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, me gustaría muchísimo agradecer a todas esas personas, empresas que hacen posible pues este video podcast, principalmente, pues también a ustedes que nos están viendo y que también suman sus esfuerzos. Quisiera empezar por Malagüero y a todo su generoso equipo que pues es el espacio tan increíble en el que estamos. También a Ule Audio, hacen diseño y postproducción de audio, es una agencia que también tiene locutores. Al diseñador Raúl Hernández, que también le debemos la imagen de este proyecto, a M&S Catering, a Natalie Valle, que ella puso todo el tema del arte, a Andy Vargas Lugo, maquillista y caracterizadora, y Edgar Aguirre también, que ha apoyado. Muchas otras personas que también se han sumado, les agradezco de todo corazón, y pues damos inicio. Me gustaría mucho empezar con la semblanza de Beto Cerrillo. Él es realizador y asistente de dirección. Es realizador audiovisual de formación profesional y tiene experiencia en el desarrollo y producción de contenido para cine, televisión y medios digitales. Él estudió la licenciatura en comunicación en la UIA León y la maestría de cine en la London Film School. Pues Beto es docente, ha participado en innumerables cortometrajes, también ha participado en largometrajes, y pues también hace algunos proyectos independientes. Pues también tenemos a Pedro Antonio González, él es realizador cinematográfico proveniente de Santiago de Chile, pero adoptadísimo ya como guanajuatense. Pedro estudió cine en el Instituto de Arte y Comunicación de Arcos, ha trabajado en varios productores de cine y publicidad, con proyectos para distintas marcas nacionales e internacionales, tanto en Chile como en México. Pues Pedro además es productor de también innumerables proyectos comerciales, cortometrajes, ha participado en largometrajes, en series. Entonces, pues ellos son mis colegas. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Yolis, por la invitación. Pues primero me gustaría partir, para romper un poquito el hielo, ¿no? De esta pregunta que pues muchas veces nos hacemos como personas, como profesionistas, pero pues en este caso, ¿qué es el cine para ustedes? ¿Qué representa y por qué hacer cine? Me gustaría por favor, Pedro. El cine. El cine no lo sabía al comienzo, pero se ha transformado en un modo de vivir. Fue primero una inquietud, luego una posibilidad, y finalmente pues es una aspiración ahora. O sea, finalmente todos que compartimos lo que es la realización cinematográfica con otras disciplinas, aspiramos a solamente terminar haciendo cine, ¿no? Entonces, más que nada, una posibilidad. Sí. Híjole, pues mi pasión por el cine, por así decirlo, comenzó como público. Entonces, esa posibilidad de ver sueños, de escapismo, de experiencia, de alegría, tristeza, todas las experiencias que otorgan el cine, pues como un miembro más del público, pues me inspiraba muchísimo, y fue un día que dije, yo quiero hacer eso, ¿no? El poder contar historias, necesitamos contar historias. Entonces todavía eso forma una parte íntegra de quiénes somos como especie, creo. Entonces, a través de esta posibilidad de imagen, sonido y recrear lo que hemos imaginado, me parece increíble. Creo que platicarles, algo que nosotros tres pues hemos platicado en varias ocasiones, es que nos importan las historias, ¿no? Más allá de contar por contar, es como irte al corazón, a las entrañas, y poder transmitir pues esas historias que alguna vez surgieron en alguna conversación, tal vez, en algún guión, y que pues podemos darle vida, ¿no? En esta parte, en este capítulo que estamos pues hablando, precisamente es cuando toma todo esto que ven, todos estos procesos en los que vienes teniendo como cuidado, es donde todo cobra sentido, todo cobra vida. Entonces, pues me gustaría empezar a hablar, ¿no? de esta etapa conocida ya como producción, como rodaje, sobre la importancia
porque bueno, en otro capítulo hablábamos precisamente, ¿no? De la importancia de la preproducción antes del desarrollo. Entonces, bueno, pues ustedes que han estado en innumerables proyectos, me gustaría pues profundizar un poquito, ¿no? Sobre todo para estas nuevas generaciones que a veces no saben por dónde empezar, ¿no? Que muchas veces a lo mejor sabemos que está el guión, pero el día del guión te quieres saltar a grabar, quieres salir, tienes esa ansiedad por salirte a grabar. Entonces, pues ¿cómo ustedes recomiendan, ¿no? Aterrizándolo a estos temas de la producción e ir visualizando la postproducción. Entonces, bueno, Pedro, me gustaría. Ok. Lo primero es, bueno, lo que recomiendo primero es de alguna forma ver la posibilidad de saber quién es el espectador para tu historia. A partir de ahí ya tomas decisiones súper importantes, como por ejemplo, dónde la vas a exhibir. Son decisiones que antes de armar un presupuesto, antes de construir todo lo que es un sistema de producción, ya tienes claro, ¿no? Como productor. Son muchas reuniones con el director, muchas reuniones con el guionista, justamente para llegar no solamente a comprender la visión de un autor, sino que para ver las posibilidades que tiene la película de forma comercial, ¿no? A qué público apunta, qué tipo de sala es la adecuada para la película que estamos haciendo y finalmente cuál es el alcance que va a tener. En ese sentido es muy importante ser realista, ser certero. Creo que algo que me dijo una maestra de producción, Minerva Roque, que ya en paz descanse, era que siempre pensara primero pesimista. O sea, el primer objetivo es termina de pagar tu película y después ya ponte en el escenario de qué utilidades va a llegar a tener y a partir de eso mides el éxito que tiene. Entonces, creo que esa es la primera etapa. Ya luego vemos el tema de qué equipo necesitamos, cuál es la cámara con la que sueña el director trabajar y a partir de eso o lo aterrizas diciendo con qué equipo puede contar su presupuesto o B, llegar a cumplirle sus objetivos para generar una buena comunión. Eso es muy importante. O sea, un productor no solamente es el gerente general de la película, aquel quien distribuye el tema de dineros, quien genera cabezas de cada uno de los departamentos para trabajar en comunión, sino que a su vez es una suerte de gran papá de toda la producción. Entonces tiene que velar por pues que las relaciones humanas sean las adecuadas, que si hay un conflicto que se esté presentando, ser capaz de mediar y tener la solución al respecto y empujar todo este bote gigante que es una película que no sé si nuestros amigos que están viendo el podcast lo sabes, pero cada vez que uno hace una película es como si creara un emprendimiento, una empresa desde cero, con punto final también, que termina en algún proceso. Pedrito, tú nos hablas de algo que es súper importante, bueno, abarcas varias cosas, que es ser realista. Y a mí me gustaría justamente pues, abordar este tema que es ser realista. Yo creo que es muy importante ser consciente de hasta dónde se puede llegar. Creo que esta parte de tener un sueño y quererlo alcanzar es algo fundamental y pues hablábamos también de la pasión y por eso les preguntaba yo al inicio, ¿por qué hacen cine? ¿Por qué hacen audiovisual? ¿Qué es esto que te mueve de las entrañas? Que te permite estar en jornadas muchas veces pues, muy largas, aguantar esta presión, ¿no? Aguantar diferentes tipos de personalidades en diferentes situaciones y circunstancias, que pues ese es el punto de partida. Sin embargo, bueno, de lo que hemos estado hablando, uno de los objetivos precisamente de este proyecto de corto a largo, pues es ser como muy realista respecto a lo que puedes hacer y que cada proyecto vaya creciendo. Que si tú empezaste haciendo algo con muy poco presupuesto, pues vayas aumentando, vayas teniendo esta parte de credibilidad, que la gente confía en ti, ¿no? Creo que es una línea muy delgada. Ya también hablaremos en un futuro de cómo el tema de las relaciones públicas es algo que pues vas haciendo desde el inicio, ¿no? De cómo te proyectas, cómo te ven las personas. Entonces son aspectos que debes de cuidar. Y bueno, pues esto que decías es muy importante. Y pues mantener también una relación sana a mí me parece fundamental. Estamos en tiempos en donde también los temas de violencia hacia la mujer, pues afortunadamente pues también se han visibilizado y pues se han puesto ciertas medidas. Creo que nos falta mucho, pero creo que también ha mejorado y se ha visibilizado.
Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar en un ambiente sano y yo tengo el placer y el gusto de decir que yo trabajo con personas como ustedes que pues generamos este tipo de ambientes sanos desde la manera de cuando te sueltan un proyecto, porque bueno, el cortometraje es el pretexto, pero la realidad, y para los que nos están viendo, si tú tienes a lo mejor un videoclip, si tú tienes un spot chiquito, pues de repente también los clientes, la persona que te lo pide, te lo va a pedir en tiempo récord. Entonces, pues hay que saber manejar también mucho estrés y generar buenos ambientes. Por eso quiero hacer tanto énfasis en la importancia de esto y del apoyo mutuo. Pero me gustaría saber tú qué piensas al respecto, Beto, que tú eres un ejemplo de una persona que es amable y que respeta a las personas y a la vez que hables de un rol tan importante que es el de asistente de dirección que has desempeñado de esta manera tan notable y destacada en Guanajuato. Pues muchas gracias, Yolis, qué generosa presentación. Híjole, bueno, tratando de tocar un poco con lo que ya dijo Pedro y lo que has dicho tú, el ser realista, el saber dónde va a acabar tu peli. O sea, cuando comienzas, digo, es muy difícil que quieras de inmediato pretender ser un director o directora, ¿no? Creo que sí es clave el trazar una ruta y poco a poco ir adquiriendo experiencia. Por más que vayas a la universidad y te digan cosas, creo que hasta que no estás en el oficio, te enteras, ¿no? Entonces, cuando yo empecé como asistente de dirección, y bueno, en mi caso creo que es privilegiado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar cine en la Escuela de Cine de Londres. Aún así, nunca tuvimos un curso de asistencia de dirección, como que todo era muy técnico, estas son las cámaras y demás, el departamento de arte, pero de asistencia de dirección como que no decían, a mí no me quedó claro cuál era el rol en un principio, ¿no? Y aprendí un poco a la mala, ¿no? De la importancia que tiene el que haya organización, ¿no? Y que haya una delegación clara de roles. De modo que un director, una persona que dirige, pues sepa que está colaborando con más personas, ¿no? Y que no nada más se trata de como levantar mi proyecto o su proyecto, no, se trata del proyecto de todos finalmente, ¿no? Yo creo que esta visión del autor a veces es muy atractiva y pues es como muy comercial o luce muy bien de, ay, mira, es Quentin Tarantino, ay, mira, es Sofía Coppola, y que son autores y que se hacen las historias como ellos quieren y demás. Digo, sí, supongo que es una excelente aspiración. Sin embargo, existe una ruta para llegar hasta allá, ¿no? Donde pues tienes que colaborar y pues reconocer el trabajo que tiene la gente con la que te rodeas, ¿no? Entonces, como asistente de dirección, digo, yo aprendí que lo que me correspondía era pues organizar y tratar de mantener un ambiente de trabajo que fuese pues, amigable, vamos a decirlo así, ¿no? De que a pesar de las presiones que tú mencionas que existen, pues que haya claridad en cuál es la ruta y de no excederse con los malos tratos, bueno, o mejor erradicarlos por completo. Digo, ¿quién quiere estar en un lugar tóxico? Entonces sí cuidar ciertos modos, pero pues detrás de todo esto tener un buen plan, ¿no? Tener claridad, realismo de, a ver, si son 10 planos los que queremos hacer el día de hoy, pues eso se siente manejable, ¿no? Pero si existe la locura de querer hacer 100 planos en un día, pues desde allí dices, esto ya no apunta a una jornada amigable, ¿no? En cuanto al plan de rodaje, el plan de trabajo que es tan importante, Beto, ¿cómo lo realizas tú? ¿Qué piezas son las que vas organizando para que al final presentas tu plan y qué tanto se respeta? Como comentabas ahorita, obviamente pues es un proceso minucioso, pero en su experiencia, ¿qué tanto se respeta y hasta qué punto? Porque eso es algo muy importante, cuidar que sea lo más apegado posible, precisamente porque pues tienes a las personas cierta cantidad de horas, tienes esta figura del productor de la que hablabas, ¿no? Que tiene como todo el tema organizado. Pero ¿qué pasa si un director de repente se fantasea y empieza a decir, quiero agregar esto y esto y esto? Híjole. ¿Qué podrían decir? Bueno, yo pienso que ahí hay que aliarse mucho con producción, pienso yo, ¿eh? Pero bueno, desde más atrás, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de preproducción que tú mencionas, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tipo de peli o comercial es, ¿no? Y pues reconocer que
pues la gente sí ama el cine, sí ama su trabajo, pero además pues puede ir a su casa y tener otra vida, ¿no? Tener una familia, tener hijos, tener una esposa, esposo, qué sé yo, ¿no? Entonces, decir, las jornadas tienen que ser de 10 horas, 12 máximo. Digo, habrá excepciones, todos las conocemos. Pero tratar de decir, no deberíamos de rebasarlas. Entonces, con base en ello, decir, ok, ¿qué clase de proyecto es? ¿Cuántos planos podemos hacer al día? ¿Cuántas locaciones? Y desde ahí reconociendo, pues, cuál va a ser la estrategia. Y pues aliarse un poco con el productor o con la productora y pues, poder capotear al director o directora y decirle, oye, pues considera que si nos entretenemos una hora más aquí, estás perdiendo una hora de lo que tenías en la siguiente locación. Entonces... Es arriesgado. Es arriesgado, sí, pero creo que como asistente de dirección es clave el, pues, con seguridad y con pues, los pelos de la burra en la mano, decirle a un director o directora, oye, esto es imposible. ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque además, bueno, Pedro también ha dirigido varios proyectos, entonces ha estado como en las dos caras de la moneda. Justamente como dice Beto, o sea, este es un negocio, es una negociación constante. A partir del plan que ya se tiene, que incluso puedes toparte con cosas del mismo que a lo mejor no viste en su momento y tienen que cambiar. Como dice Beto, o sea, todo parte de una buena negociación y hay dos caminos. Si te cuentas con un buen presupuesto, a billetazos se logra lo que tú quieres, ¿no? Y el segundo camino es el de los acuerdos. O sea, ¿sabes qué? Creo que, dependiendo del director, también te puede funcionar de esta manera, que creo que la figura del asistente, un buen asistente de dirección ahí es muy clave, que entienda el proyecto, que entienda la visión del director, y de un productor que bien es el enemigo a torcer ahí en esa batalla. De alguna forma también tiene que tener un rol conciliador, de entender también de que es la idea el centro de todo, es el buen término de la película, y si bien no te está costando a lo mejor excederte de la jornada o no tanto, a lo mejor tienes tu guardadito ahí por caso de, sobre todo cuando cuentas con actores clase A, ¿no? Que tienen ciertos requerimientos especiales. Entonces, en ese sentido, tú tomas ese pequeño resguardo de tener ahí un extra por si pasa algo al respecto, que de hecho sí se firma desde el contrato, es negociar con ellos, negociar con el equipo, negociar con el director y ver la manera, a lo mejor, dependiendo de la dificultad que estás enfrentando, seguir adelante por el camino trazado, con lo que conlleva atrasarnos o bien. Ahí empieza lo que conocemos en producción, empezar a juntar planos, empezar a unir secuencias, ¿no? Entonces, a fusionar, sí. Es eso, es básicamente la paciencia y la capacidad que tengas de negociar con los diferentes departamentos. Me gustó mucho y quiero rescatar esta palabra que utilizaste de conciliador. Creo que precisamente estas dos figuras, de asistente de dirección y productor, pues son las figuras que concatenan, ¿no? Muchos procesos y que están con muchas áreas, ¿no? De maquillaje, de fotografía, de sonido, de arte, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Cuidar pues esta relación y pues velar por los intereses pues, de la película, pero pues también del equipo. Entonces es muy importante y bueno, pues también en esta parte mencionabas algo que es fundamental y que seguimos en esta misma línea de buscar que tu proyecto sea profesional, de sí, lánzate, hazlo, pero con disciplina, ¿no? Con disciplina, cuidando como todos los aspectos. Entonces, si tú tienes un contrato, pues no te puedes simplemente como salir e irte por la libre, ¿no? Además del respeto hacia el trabajo de los demás. Pues eso me parece importante como subrayarlo. Me gustaría pasar al tema de los roles de producción, ¿no? ¿Quién es quién en la producción? ¿Qué hace qué? Esto, bueno, pues evidentemente es algo que se tiene que ir trabajando, que pues platicábamos, ¿no? Desde la etapa de desarrollo, ¿no? Que vas viendo con quién colaborar. Y creo que aquí también es, y ya lo hablábamos, pues salirte un poquito, ¿no? A veces de la zona de confort de lo conocido, que creo que en Guanajuato tenemos la fortuna de trabajar con amigos, con colegas, que puede ser que sean tus amigos y luego colegas o viceversa. Eso es una fortuna que tenemos aquí en Guanajuato. Lo tengo que decir y agradecer, pero no siempre es así, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en una producción que a lo mejor ese colega, pues a lo mejor no te da lo que tú requieres, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado estar en producciones donde se toman decisiones que parecían radicales, pero es por el bien de la película. Entonces creo que eso es importante, el siempre pensarlo, y precisamente para estas dos figuras, ¿no? Y el director, bueno, pues también es fundamental.
que lo tenga como claro, pero para el productor, y lo decías, ¿no? A veces toca ser como el enemigo, ¿no? En esta parte conciliadora, pero pues también tienes que ser también muy firme y tomar ciertas decisiones. Entonces, eso es muy, muy relevante, ¿no? Creo yo que a veces tienes que dejar ir a esos colegas o no, ¿no? A veces esas personas son con las que trabajas y duras años trabajando. Entonces, me gustaría platicar un poquito de esto, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado en sus experiencias acá en Guanajuato, qué es lo que han visto y en esta parte un poco de quién es quién en la producción, ¿no? Que eso es algo que, insisto, venimos trabajando. Ok. Generalmente todavía siento que nuestra industria local, y la llamo industria, ¿no? Todavía, siento que todavía está como en un proceso de conocer que el potencial que tiene. En ese sentido, cuesta un poquito salir del rol profesional e impera pues la amistad o impera qué tanto te conozco como para decirte, oye, no seas gacho, no me eches de esta producción o oye, no me pidas tanto a mí, ¿por qué no le pidas al otro? ¿Me entiendes? O sea, creo que para dar el siguiente nivel es asumir que tienes un rol que de ti depende muchas cosas, muchos departamentos. Y sobre todo en el caso de un productor, ¿no? O en el caso de un asistente de dirección que, pues si se nos va el director, es su responsabilidad, ¿no? O si el director tiene ahí una crisis existencial, es su responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que pues es bueno el ejercicio también de pensar en el bienestar de la película. Creo que por sobre todas las cosas es lo que estamos haciendo y lo que proyecta lo que estamos haciendo para dar el siguiente paso, que es hacia la profesionalización. O sea, alguien que piensa que su rol es más importante que el de la película misma, creo que no está justamente siguiendo el camino que debería seguir el buen término de un proyecto, ¿no? Entonces, eso como principal, como axioma a seguir. Y segundo, insisto en la posibilidad de ser un conciliador. O sea, si hay la posibilidad de salvar el trabajo que ha desempeñado esta persona hasta el momento, o sea, eso que sea primero y después ya la toma de decisiones fuertes, ¿no? Digo, como asistente de dirección, bueno, quisiera hacer aquí compartir una pequeña anécdota, ¿no? Cuando yo regresé a León después de estar un tiempo fuera de México, me puse en contacto con una amiga porque necesitaba yo un asistente de dirección para un comercial. Y esa amiga me recomendó a Pedro. Y así fue como lo conocí. Y vamos, esta era como la primera experiencia profesional, comercial aquí en México después de no estar aquí, ¿no? Entonces no tenía idea de muchas cosas. Bueno, sabía cómo se hacían en donde estaba viviendo antes, pero dije, bueno, vamos a descubrir, ¿no? Y para mí fue clave contar con alguien como Pedro, porque Pedro, increíble la manera en la que observaba con atención los procesos en el scouting, dónde íbamos a hacer los planos y demás, y Pedro, como una máquina de hacer películas, bueno, de hacer comerciales en este caso, pues muy, muy atento, ¿no? Entonces, digo, un asistente de dirección, pues debiera de ser, se dice más bien, que es como el brazo derecho de un director o de una directora, ¿no? Esta persona que se encarga de organizar el cronograma de trabajo, de conciliar también en departamentos, que todos tengan la misma información, de que si cambió una página de guión, pues todo el mundo se entere. Y también en ocasiones pues mediar y pues estar muy atento o atenta a las decisiones que toma dirección, ¿no? Cosas que a veces yo no entendía en un principio era la importancia de tener un asistente de dirección, por ejemplo, en preproducción. Obviamente el desglose y la planeación, pero también cuando un director o directora está platicando con vestuario y están tomando decisiones sobre cuál outfit va a usar, en qué escena y demás, ahí está un asistente de dirección y como atestiguando también, ¿no?, de qué decisiones se tomó, cuáles son las cosas que van a trabajarse o no, de modo que ya no hay sorpresas después, ¿no? O no hay cambios de lo que se dice en dirección, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, la planeación, y bueno, yo sí rescato en la medida de lo posible el que siempre haya buenos modos, a pesar de experiencias difíciles, y bueno, yo he tenido al menos una muy complicada, donde había uno de los productores en un proyecto que era una persona pesadísima. Y digo, en algún momento sí se puso hasta físico, ¿no? Dije, ahorita me van a golpear, pensé. Pero aún así, pues hacerle frente y decir, no, pues estamos haciendo una peli, como dice peli, proteger lo que estaba ahí haciéndose y pues tratar de conciliar, y a pesar de tener ahí unos momentos de tensión y toxicidad, pues ni modo, hay que seguir haciendo
la chamba, seguir lidiando con esta persona que puede ser no la más agradable. Y bueno. Oigan, pues comentaban cosas muy interesantes, esto pues me hace reflexionar, pues cuando yo empezaba también en esto, hace poquito más de una década, pues la verdad es que no entendía muy bien la figura de un productor, o sea, sabía que era el responsable de un proyecto, pero hasta qué punto te involucrabas, y pues la verdad es que también, y no me dejarán mentir, tienes que lidiar con muchos egos, tienes que lidiar también con toxicidad, pero finalmente pues lo hemos hablado varias veces, pues tienes que conciliar, tienes que ver las necesidades, ¿no? Eso es algo que a mí me preocupa mucho de las producciones, independientemente de cuáles sean, que la gente esté bien, que se sienta que le importas, obviamente pues también pues exigiendo, ¿no? El que pues desempeñe el rol por cual estás, pues lo estás contratando o lo estás sumando a tu equipo, ¿no? Porque independientemente de pues si es algún amigo cercano o no, es una persona que es parte de una producción que tiene que verlo de esto que hemos hablado tanto, que es la profesionalización. Sin embargo, pues sí, de repente te tienes que salir un poco de esta figura de autoridad para ver a las personas a los ojos, escucharlas y saber que le está pasando mal, ¿no? Que a lo mejor es algo que le rebasa o simplemente tiene una situación personal que se le sale de las manos. Entonces, bueno, pues yo quisiera hacer como esta reflexión de algo que decías, ¿no? No te dicen a lo mejor en el aula, no lo lees en los libros, pero pues que la vida te va dando y que pues me gustaría dejarlo también ahí para reflexionar, para que quien funja como productor, productora, pues piense también en este tipo de cosas. Y bueno, pues por otro lado, y un poquito apuntalando pues ya al cierre, que se nos está yendo el tiempo de esta tan rica plática. Pero bueno, hablando de esta parte de la producción y la postproducción, de cómo luego esta famosa frase que ya hasta nos da risa, ¿no? Pero de que se resuelve en post. Creo que es algo que ya es, esta frase es universal, tristemente, que hay que cuidar mucho, ¿no? Para eso es la buena planeación, para eso es como cuidar los detalles de diferentes áreas. Ahorita, por el perfil de los invitados, pues nos centramos un poquito más en temas de productor, director, asistente de dirección. Sin embargo, pues hay otras áreas, también hay un continuista, hay diferentes puestos que están también como pendiente de esto. Pero pues me gustaría hablar, ¿no? de este tema de cómo planear, cómo ir visualizando, cómo prepararte. Incluso hablábamos de presupuestar en temas de DCP, si quieres proyectar tu película en pantallas, discos duros, cosas que después dices, ay no, en serio tenía que gastar en esto. Entonces, que es importante, y bueno, ya lo veíamos, pero pues me gustaría escucharlos con respecto a sus experiencias sobre esto. Productor, experto. Pues rápidamente, en honor al tiempo. Mira, finalmente no olvidar que el productor es un compañero de ruta del director y como tal también es un autor. Entonces, en ese sentido, forma parte del conglomerado artístico que está llevando la película. Entonces, entiende la visión que tiene la película, entiende la dirección que está tomando y desde ahí, de alguna forma, toma ciertas decisiones también que van pensadas en esa dirección. Un buen productor, me decía justamente esta maestra Minerva, es aquel quien es capaz de hacer una película con 1,000 pesos o con $1,000,000, dependiendo justamente de a dónde va dirigida, quiénes la están haciendo, cómo la están haciendo y finalmente el alcance que quieren. Entonces, una buena idea es lo principal. A partir de una buena idea no hay presupuesto que se le resista a eso, bueno o malo. Claro. ¿Tú, Beto, qué experiencias has tenido al respecto? Tener en cuenta lo que ya mencionaste tú y lo que dice Pedro también, ¿no? De a dónde va a ir la peli y pues cuidar ciertos aspectos técnicos. Supongo que con la experiencia ya vas decidiendo, ok, con esta cámara igual, pues, qué es lo más adecuado, ¿no? Afortunadamente ya se han democratizado, por expresarlo de algún modo, se ha democratizado un poco la tecnología, hay más cosas al alcance de gente muy joven, talentosa, que bueno, ya con menos puede hacer o tiene acceso a lo que hace algunos años soñábamos. Eso me da gusto, pero a la vez creo que también a veces se descuida esta otra parte que dice Pedro, ¿no? Las historias, qué es lo que se quiere contar. O sea, no por la inmediatez, no ser consciente de procesos, de las personas, etc.
Algo que, bueno, también es clave en general, y los escuchaba ahorita, también pues me pongo a pensar es cuando estás en una producción, pues también hay muchas cosas que pueden pasar que no tienes previstas, entonces pues es importante también como guardar la calma. Alguna vez, bueno, nos pasó, ¿no? Que en el primer día de grabación una locación del tercer día pues se cayó, entonces es como para un productor pues es pensar que pues finalmente tienes solución y que tienes que pues mantener al equipo, ¿no? Un poco con esa, pues no sé si tranquilidad, pero el director, por ejemplo, pues no se tiene que enterar como en ese momento, también hay que tener mucha prudencia para cómo decir las cosas. Y yo luego le digo también mucho a mi gente que pues hay que mantener la calma lo más posible, que no te vean como gallina pues sí, en gallinero, así como con la histeria. Eso pues también es algo que proyectas. Independientemente de lo que crean, bueno, yo sí creo mucho como en esta vibra, ¿no? En que pues puedes como transmitirlo al equipo, entonces si la gente como líder te ve mal, pues creo que es algo que también vas a transmitir. Entonces, pues esto es algo con lo que de alguna manera pues quiero como cerrar. Y bueno, pues preguntarles en una palabra cómo definen ustedes el cine en Guanajuato. ¿Cómo lo definen? Valentía. En dos, en formación. Claro. Pues bueno, les agradezco pues muchísimo. Si hay algo que ustedes quisieran agregar como reflexión final de estas etapas, de su importancia, de sus experiencias, pues me gustaría mucho escucharlos. Pues rápidamente. Es Sí, para claro. toda disciplina, no necesariamente para el cine. Creo que si hay algo que te está llamando, que te está dando la dirección donde tienes que ir y ves que te sientes cómodo y feliz, ve. Creo que está en relación directa con la palabra valentía. Te vas a encontrar con obstáculos, pero creo que todos los caminos que elijas van a tener obstáculos, sobre todo en este. Pero anda, no creo que no hay, vas a ganar más que perder cosas en el camino. La otra, híjole, pues cuando estás empezando, supongo, saber reconocer a tus colaboradores y cuidarlos, que te acompañen y, bueno, hacerte parte de un equipo que impulse las ideas de uno, de otro, de otra y pues crecer hombro con hombro. Qué importante el reconocer y agradecer, que eso es algo que a veces se nos olvida y damos por hecho. Y ves a las personas como trabajadores, no más que como colegas. Pues les agradezco muchísimo este espacio, el haberlos tenido aquí es pues muy significativo. Ojalá que pues podamos dejar algo para estas futuras generaciones. O simplemente pues para alguna persona, ¿no? que tiene ganas de comenzar algo y que no sabe por dónde. Pues este fue el capítulo 3, próximamente pues vamos a tener un episodio que habla de qué pasa con tu producto, ¿no? Qué pasa con tu corto, hacia dónde va y por qué es importante ir pensando hacia dónde lo vas a orientar, a qué público va dirigido, etcétera, etcétera. Pues ojalá que puedan también ahí escucharlo y pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos nuestros Gracias. aliados y colaboradores. Gracias.